Bienvenidos familia, espero que tengan un día maravilloso el día de hoy. Aquí en Mascoriente siempre velamos por resolver dudas que se les generen a ustedes las nuevas familias. Una de esas nos la hicieron saber en un correo que cuál es la diferencia entre un criadero con NIT o con cámara de comercio y un criadero pues que no lo tenga, que puede ser un criadero que no sea criadero. Así que en este video te voy a contar tres aspectos fundamentales que para nosotros como Mascoriente y como criadero registrado son fundamentales antes de tomar la decisión. Bienvenidos. Bueno, primero vamos a decir unas ciertas diferencias entre Mascoriente y criadero, pongámosle ABC. Entonces, ¿qué pasa con criadero Mascoriente? Que somos nosotros. Nosotros estamos legalmente constituidos y eso hace que hayan unos entes de vigilancia siempre pendientes de nuestra labor y de nuestro buen obrar. Cosa contraria que pasa con el criadero ABC, que no tiene ningún ente que lo vigila y por ende puede hacer cosas que estén fuera de lo permitido. También, hablando desde el ambiente de Mascoriente, por ser una empresa legalmente constituida, nosotros pagamos unos impuestos. Al ser una empresa legalmente constituida, debemos de responderle al gobierno por ciertos dineros que van a ayudar a nuestro país a crecer, bien sea en vías, en desarrollo, en educación o si se la despilfarran, hasta ahí no nos corresponde a nosotros. Lo que sí sabemos es que tenemos unas obligaciones adicionales que no lo tiene el criadero ABC. Entonces por esto es que vas a encontrar ciertos diferenciales tanto en atención como en respaldo, como en obligaciones y garantías postventa que solamente aquí en Mascoriente te las podemos brindar. Otro aspecto que creo que este es para resaltar es que nosotros tenemos libre acceso a nuestras instalaciones. No quiere decir que puedas venir las 24 horas del día. Lo que quiere decir esto es que solamente con una hora de anticipación para que me avises a mí o a mi equipo de trabajo para poderte atender de la mejor manera y de una forma presencial. Aquí en Río Negro, Antioquia, Vereda San Joaquín, Finca 91. Tal y cual como aparece en la ubicación de Google, que incluso ya tenemos el chulito de verificación. Se los vamos a dejar aquí en esta imagen y también aquí arriba les voy a dejar todos los comentarios, que son cerca de 500 los que avalan nuestra buena labor y que hacemos las cosas como debe ser, no como el criadero ABC. Otra consulta es, ¿por qué estar legalmente constituidos si hay tantos que no lo están? Principalmente es más por una vocación familiar. Desde mi familia, la familia Cadavid Toro, siempre se nos ha inculcado de que debemos jugar siempre a lo limpio, siempre ser correctos, honestos y coherentes con lo que hacemos. Por eso mismo es que pasamos de un emprendimiento a una empresa como tal hace un par de años. Y gracias a este crecimiento hemos llegado a dar o a poner más de 50 empleos directos en todo el país. Eso demuestra que como empresa podemos hacer mucho más. Y si lo hacemos de la mejor manera, con los entes reguladores y toda esta pasión que desde Mascoriente le ponemos, y obviamente con ustedes las familias que aceptan y avalan nuestra crianza, este negocio que empezó como familiar, que ya se postula como uno de los grandes de Colombia, vuelvo y se lo repito, gracias a ustedes, puede ser muchísimo más, de la mano, como lo dije, de la legalidad y de siempre jugar limpio. Bueno, y como uno de los pocos criaderos que está legalmente constituido con esta labor de crianza y venta de mascotas,
¿Qué es lo que buscamos en el gremio? Lo que buscamos es, ante todo, que esta labor, que es una muy bonita labor y que a pesar es muy desgastante, de ser un criador, sea vista como lo que es, como una profesión, que se elimine ese mito, así suene brusco, absurdo, que hay que todos los criaderos son explotadores de mascotas, que todos los criaderos tienen las peores normas para tener sus hembras y sus machos, que absolutamente todos los criaderos les importa más la plata que la salud del mismo animalito. Por eso mismo es que con esta legalidad buscamos eliminar todos esos mitos, haciéndoles, como se los dije anteriormente, la invitación, vengan a nuestro criadero. Igual que nosotros, hay varios en el país. Optemos, no tienes que adquirir tu mascota con nosotros, pero por favor, hazlo con un criadero que esté legalmente constituido. Te hago la más calurosa invitación, danos la oportunidad. Ven y visítanos. Si estás muy lejos, hacemos una videollamada, pero no te quedes con la duda de saber si aquí en Mascorriente es el lugar indicado para adquirir tu mascota, que sin duda lo es. Recuerda que nuestro lema es más que mascotas, son familia, y no lo decimos por goma, lo decimos porque aquí los queremos con el corazón. Dios los bendiga, familia, y no olviden, si tienen cualquier otra duda, déjenmela saber aquí abajo en los comentarios, que con el mayor de los gustos se la vamos a resolver. Si es algo veterinario, va a ser mi hermanito, y si es algo de comercio, de empresa o sobre la administración de Mascorriente y todas nuestras políticas, aquí estoy yo y detrás mío todo un equipo para servirte. Hasta luego.